Ya estamos por ahí. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Manuel Nava Calvillo, como lo he dicho, él es vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción en San Luis Potosí. Manuel tomó posesión ayer, finalmente, Ricardo Gallardo Cardona. ¿Qué opinas? ¿Qué lectura tienes de la llegada al poder de este personaje? Pues desde nuestro punto de vista es una situación muy lamentable. Si bien es cierto, logró a través del proceso electoral una candidatura a la gobernatura, habría que analizar cuál es la calidad de los votos de los emitidos, ¿no? Durante varios años el Frente Ciudadano, del cual yo formo parte, estuvimos siguiéndole la huella pues al quehacer de las administraciones, tanto estatal como municipal, el mismo Congreso del Estado, la Auditoría General del Estado, y encontramos una serie de situaciones las cuales nosotros denunciamos ante las autoridades. Al mismo gobernador Carreras, estuvimos insistiéndoles desde el inicio de su administración de que pues había una serie de situaciones las cuales eran muy irregulares, manejo de recursos ilegales por parte de las administraciones municipales, sobre todo de la del señor Ricardo Gallardo Juárez. Le estuvimos insistiendo, insisto, desde el principio, y nos dijo que todo lo que nosotros le mencionábamos, él sabía más todavía que eso, pero que estaba en espera de que hubiera la situación esta de las leyes anticorrupción, las cuales, dijo él textualmente, su timing era un poco diferente, y pues pasó el tiempo, se formó las diferentes instancias anticorrupción en el Estado, pero nunca se pudieron concretizar. Tan es así que todavía no se logran conformar estas instancias que analizan pues, el uso de los recursos públicos. Durante 2017 a la fecha nos encargamos de darle seguimiento, sobre todo a unos casos muy emblemáticos con un personaje que hasta la fecha nadie conoce, que es Sandra Sánchez Ruiz, ya lo platicamos contigo en alguna otra ocasión, el manejo a través de los recursos para medicamentos solamente para las gentes de empleados de confianza del ayuntamiento, y no pasó nada. Viene después, bueno, tanto la participación de Ricardo Gallardo Cardona, ahora gobernador constitucional del Estado, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el padre primero como presidente municipal allá, luego presidente de la capital. Sin embargo, ante la Fiscalía General del Estado presentamos todas las denuncias correspondientes y pues no hubo ningún resultado. Tan es así que la participación del fiscal Federico Garza, el último día de la administración, que fue el pasado viernes, renuncia y ya no quiere saber nada de las denuncias que nosotros presentamos. Es desafortunado desde nuestro punto de vista el que llegue el señor Ricardo Gallardo Cardona, porque tiene toda una serie de denuncias que tú, creo que fue el sábado, que sacas esta denuncia con estas presunciones de delitos cometidos no solamente por el padre, sino por el hijo y por toda la familia y las empresas que conformaron. Y desafortunadamente el fiscal Santiago Nieto presenta esta solicitud de denuncia al fiscal general de la República, Gers Manero. Sin embargo, tiene un año que está ahí y no hubo nada. Desafortunadamente, esta denuncia no fue presentada antes, con lo cual quizás se hubiera podido detener este resultado que ahora tenemos. Entonces, tenemos que partir de la base de que la forma como han actuado estos señores Gallardo en las pasadas administraciones, pues muy posiblemente es la misma forma que van a utilizar ahora para gobernar ya no solamente un municipio o dos, sino ahora el Estado. Y eso es lo que Sí. nos preocupa. Manuel, fíjate que en el ámbito federal recibí comentarios extraoficiales acerca de este documento que mencionas y que publiqué efectivamente, pues, ¿qué crees? Por ahí de las 2 de la mañana del sábado, lo presenté, no, del domingo ya, en la madrugada del domingo,
pero las personas que me comentaron de esto del ámbito federal me decían que los datos son ciertos y que están absolutamente, eran acumulados de una serie de versiones y de revisiones documentales. Pero Manuel, además, pues la verdad es que muchos de esos datos están expresados detalladamente con una precisión absoluta, pero muchos ya los conocemos. Digo, tiene un gran valor el hecho de que hayan sido presentados así por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ha sido un secreto a voces. Pues no es un secreto a voces, es una versión abundante y corriente en San Luis Potosí, corriente de ir corriendo, de ir circulando, el hecho de tantas propiedades y tanta prosperidad inmobiliaria y empresarial de esta familia. Vi en la toma de posesión de Ricardo Gallardo al mal llamado Niño Verde, Jorge Emilio González, a Escobar, que es otro personaje de este Partido Verde, a Manuel Velasco, sé que está Héctor Serrano, como que fue un personaje fundamental en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que ahora está como asesor, lo quisieron hacer diputado local, pero no pudieron. Caray, me parecen muchos signos muy preocupantes, Manuel Nava Calvillo. Mira, te doy dos datos adicionales. Uno, cuando es metido a la cárcel Ricardo Gallardo Cardona y se pasa un año en estas prisiones de máxima seguridad, lo acusan, bueno, lo dejan libre porque la acusación era de que había manejado fondos de procedencia ilícita. Sin embargo, encuentran con que los fondos no son de procedencia ilícita, sino que son de los municipios de los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital del estado. Son alrededor de 92 millones, los cuales están ahí, y ya una vez que sale libre Ricardo Gallardo Cardona, trata de recuperar esos recursos de unas cuentas que le fueron detenidas, y después de varias instancias en las cuales trata de recuperar estos fondos, le rechazan el amparo. Se me hace a mí interesante la pregunta, esos 92 millones de pesos, ¿a quién le corresponden? Si perfectamente quedan acreditados que venían de las arcas municipales y ahí están congeladas esas cuentas, ¿pudieran reclamarlo los municipios de Soledad y de San Luis Potosí? Se me hace que es una pregunta interesante porque ahí están esos recursos y bueno, son muchos dineros, ¿no? Por otro lado, perdón, no son 98, son 209 millones de pesos. Por otro lado, nosotros denunciamos como Frente Ciudadano desde el 2018, para ser precisos en febrero, denunciamos a través de la investigación periodística que tú también la publicaste en la Jornada de San Luis, cerca de 66 propiedades que se habían pues ellos registrados en el registro público de la propiedad. Después de 2 años de la investigación, al año nos corren a nosotros, pero queda 2 años la Fiscalía haciendo el análisis, se llegan a acumular 119 propiedades. Creo que esas son otra investigación que ya la tiene en su mano, porque así nos lo informó el fiscal Federico Silva o el exfiscal Federico Silva, y ya la tiene en su mano la Fiscalía. La pregunta para mí... Federico Garza, aquí el fiscal estatal. La pregunta para mí es, con todas estas acumulaciones de todas estas denuncias, ¿cuál sería la respuesta del señor Gertz Manero? Habría que preguntarle quizá también al señor, al representante de la UIF, Santiago Nieto, si le da seguimiento a la denuncia que presentó hace un año, el 14 de septiembre, para ser preciso. Y si no, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Se quedarán ahí? ¿Qué tratamiento le van a dar estas denuncias? Y sobre todo, ¿cuál es el punto de vista del fiscal Gertz Manero ante esta situación? Manuel, pues a mí me ha resultado desconcertante lo que ha pasado en San Luis Potosí. El resultado hoy es, como gobernador del estado, una persona que pasó casi un año en cárceles de alta seguridad, acusado de delitos densos, pesados, relacionados con manejo de recursos ilícitos, lavado de dinero, pues, y otros temas parecidos. Eso en la gubernatura resultó no absuelto, sino que en términos procesales se resolvió que no se habían acreditado suficientemente los procedimientos, pero no es que hubiera una declaración de inocencia. Y en la presidencia municipal ahora está un personaje que fue el jefe de la Policía Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Enrique Galindo Ceballos, señalado, entre otros casos,
por los acontecimientos mortales que hubo en Nochixtlán, Oaxaca. Pero Manuel Nava, San Luis Potosí ha sido la tierra de luchas cívicas históricas, como las encabezadas por tu padre, el doctor Salvador Nava. ¿Qué ha pasado en esta etapa? ¿Por qué no hubo ni una intento de una protesta social masiva? ¿Por qué sucedió todo esto? Y me da la impresión, o sea, no sé tu punto de vista, Manuel, como si los potosinos estuvieran un poco inactivos cívicamente en estos momentos. Dices bien, aquí se han desarrollado varias luchas sociales en donde la sociedad realmente participó en contra de, por ejemplo, un cacicazgo de Gonzalo Santos a finales de los 50, contra Carlos Jongitú Barrios en los 80, luego llegaron una serie de gobiernos más moderados con la gente como, bueno, tanto del PRI, que fue la mayoría, y luego la desastrosa presencia de los gobiernos panistas que se utilizaron el poder para enriquecerse, como Marcelo de los Santos, permitiendo situaciones criminales como los permisos para la minera San Javier, en fin. La sociedad, yo creo, de alguna manera se quedó chica ante los embates de estas gentes que llegaron a tomar el poder. Fue terrible la participación de los gobiernos como el de Marcelo o como el de, bueno, el de Teófilo, no se diga, ¿no? Que fue el siete mesino después de haber caído Martínez Corbalá y demás. Quizá de alguna manera me atrevería a decir que se cansó la gente de luchar, no estoy cierto. Quizá también hay otro elemento que es que hay falta de liderazgos. El doctor Nava fue un líder que pudo aglutinar consiguiendo la confianza y transformando la indignación en acción política. Pero después de la pérdida de Nava, quizá los potosinos no fuimos capaces de generar un movimiento que nos permitiera defender los derechos de los ciudadanos. Y llegamos a situaciones como las que tenemos ahora, que nos gobierna una gente muy cuestionado por todos los elementos que se tiene, con un partido que tiene todo menos ser un partido, ni verde, ni nada. Yo creo que todos los analistas políticos del país han determinado que el Partido Verde es el peor ejemplo, la peor corrupción dentro del sistema político electoral que tengamos, y desafortunadamente ahora tenemos en el peor de los escenarios esos dos elementos, con insisto, y es un mea culpa, una falta de capacidad de organización por parte de la ciudadanía que nos permitiera haber presentado una alternativa y haber presentado pues, un proyecto de gobierno que nos permitiera transitar hacia la democracia. A mí se me hace muy desafortunado que en estos momentos, con un gobierno diferente al del PRI, al del PAN, con todas estas esperanzas fincadas sobre Morena y López Obrador, tengamos estos resultados que a mi manera de ver son muy lamentables. Manuel, desde tu punto de vista, ¿cuál es la responsabilidad histórica de lo que está pasando en San Luis Potosí, de Morena o la 4T o del presidente López Obrador? Yo creo que partimos de la base de los propios ciudadanos, ¿no? Que no fuimos capaces de organizarnos y defendernos del embate de estas situaciones. Y sí considero que Morena tiene una gran responsabilidad, sobre todo a través de su presidente Delgado, que a todas luces lo único que quería era hacer esta alianza verde, PT, Morena en San Luis Potosí, y que afortunadamente gente con dignidad dentro de Morena no lo permitió, tanto dentro del Consejo Directivo Nacional como la gente misma aquí, cuando trataron de registrarlo a esta alianza en el Consejo Estatal Electoral. Pero yo esperaría que el presidente, como dijo, bueno, quizá dijo él, en palabras del mismo, Gallardo fue un ejemplo de una represión por parte del sistema anterior, fue un perseguido político. Quizá el presidente no está bien informado de cuáles son los antecedentes de este personaje. Esperaría que con esto que tú publicaste, con esta denuncia que presenta la UIF de Santiago Nieto ante la Fiscalía, se pudiera retomar el caso. Quizá viviríamos una situación como el de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, y que aquí se tuviera que dar un procedimiento el cual se hubiera resuelto tan fácilmente antes de llegar al proceso electoral.
Entonces sí, yo creo que la responsabilidad en primera instancia creo que es de los potosinos, pero en segunda instancia es de este nuevo gobierno con esta nueva posibilidad de un régimen democrático que yo creo que aquí nos falla. Se está abriendo el camino, Manuel Nava Calvillo, para un cacicazgo de los Gallardo en San Luis Potosí. Ya tuvieron el control político de la capital del estado, del municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, ahora la gubernatura, la mayoría de las diputaciones federales, el control del Congreso, un gabinete que, pues la verdad, parece pensado para decirle a los potosinos: aquí se hace lo que queremos y se acabó. Me parece un gabinete incluso ofensivo a la inteligencia y a la probidad cívicas, pero ¿se está abriendo el camino a un cacicazgo? Yo creo que sí, porque cuando hay un poder absoluto, ese poder los hace pensar en que pueden hacer y deshacer a su antojo. Mientras no haya una sociedad que responda, tú recordarás con longitud, hasta después de 3 años que estuvo gobernando con aquella legión extranjera que trajo con todos los maestros del sindicato, y ya el colmo era cuando se orinaba borracho afuera de los centros nocturnos, o trataba los grandes negocios como con el Parque Tangamanga, que era un decreto expropiatorio para casas de interés social y fue un gran negocio para todos los miembros del sindicato y del grupo de longitud. Y así, en ese sentido, creo que con todo ese poder que ahorita ha acumulado, tiene el control dentro del Congreso del Estado, la misma auditoría, el Supremo Tribunal, como te comentaba en la entrevista anterior, su abogada personal es la que es ministra ahora, el secretario general de gobierno, que era un diputado en la legislatura anterior que fue acusado por robarse el dinero de los apoyos sociales. En fin, tiene todo un esquema de control que le permitirá hacer y deshacer a su antojo, a menos de que cometa los errores que es propio de un cacicazgo y haya suficiente capacidad de indignación y de organización de los potosinos para tratar de detenerlo. Manuel Nava Calvillo, pues te agradezco mucho la oportunidad de repasar lo que ha sucedido en San Luis Potosí, donde este domingo ha rendido protesta Ricardo Gallardo Cardona como gobernador del estado de San Luis Potosí. Manuel, pues ya veremos qué sucede, si se confirma y se consolida un cacicazgo o si acaso los potosinos contrarios a esta opción despiertan y se organizan. Ya lo iremos viendo, Manuel. Mi única, si me permites, una sugerencia, poder presentarle esta situación tanto a Santiago Nieto como al señor Gertz Manero y que respondan ante el pueblo de San Luis y ante el pueblo de México qué sucede con el aparato de justicia. Si es que hay impunidad por acuerdos cupulares, por esa moneda de cambio que platicábamos el otro día, de era mantener la mayoría en el Congreso de la Unión a cambio de la gobernatura de San Luis Potosí. Yo creo que en la cancha de Gertz Manero y de Santiago Nieto está quizás el futuro de San Luis Potosí y de la Cuarta Transformación. Manuel, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos atentos a lo que sucede en San Luis Potosí. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Hasta luego.